Vaya, por fin aparece el señor Carmesí. El tono de la voz de Aquilón era mordaz. Por fin revela su verdadero ser a aquellos a quienes ha traicionado. Los custodios salieron de detrás de una ala rota que había salido despedida con las armas en las manos. De cada uno de ellos emanaba un aura de confianza imperturbable. Caminaron con paso seguro, con la espalda bien erguida, la armadura abollada y dañada, pero indudablemente funcionamiento. Los Galvorbak se les acercaron. Los tres guerreros dorados se pusieron espalda contra espalda en el centro de aquella circunferencia carmesí. Les mostraron a los portadores de la palabra sus placas pectorales con el Aquila imperial grabada y unas armas que siempre estarían al servicio del emperador. De todas las legiones astartes, tan solo una había tenido el honor de lucir el Aquila en sus armaduras: los antaño nobles hijos del emperador, que habían pasado a formar parte del núcleo básico de la rebelión. Pero ellos eran custodios imperiales, los pretorianos del Señor de la Humanidad, y tenían una misión que estaba muy por encima de todos aquellos asuntos. Los custodios llevaban puesta el Aquila más a menudo que los propios primarcas. Cada símbolo brillaba en sus placas pectorales forjado en plata pura, y en cada garra sostenían un puñado de relámpagos. En ningún otro lugar del imperio estaban unidos los dos símbolos de la ascensión del emperador, forjados en las armaduras de sus guardianes escogidos. Los cazadores se acercaron más. Argeltal, que se encontraba a la cabeza del grupo, se preocupó tan solo un instante por el hecho de que ninguno de los custodios les hubiera disparado. Quizás ya no tenían munición después de los combates que habían librado a bordo de la nave. Quizás querían acabar con todo aquello de un modo limpio, con armas de filo en vez de con bolters. ¿Has matado a Kirene?, dijo con voz pastosa por el odio y la bilis ácida que le caía entre los dientes. He ejecutado a una traidora que había sido testigo de los pecados de la legión. Aquilón señaló el rostro deformado de Argeltal con la punta de su arma. En nombre del emperador, ¿qué eres? Pareces más una pesadilla que un ser humano. Somos la verdad. Gritó Shapen a los custodios rodeados. Somos los Galvorbak, los elegidos de los dioses. Los portadores de la palabra no dejaron de acercarse mientras hablaban. La soga comenzaba a cerrarse del todo alrededor de los custodios. Miraos bien, le respondió Aquilón con una voz cargada de incredulidad. Habéis desdeñado por completo el ideal de perfección del emperador. Habéis abandonado todo lo que significa ser humano. Jamás fuimos humanos. De las fauces de Argeltal surgió un chorro de saliva sibilante cuando rugió aquellas palabras. Jamás fuimos humanos. Nos arrancaron de nuestras familias para librar la guerra eterna en nombre de un millar de mentiras. ¿Crees que es fácil soportar la verdad? Míranos bien. Míranos bien. La humanidad tendrá que aceptar a los dioses o se verá obligada a aceptar la extinción. Hemos visto arder el imperio. Hemos visto a nuestra especie aniquilada. Hemos visto cómo ocurría, como ya había ocurrido antes. Es el ciclo de la vida en una galaxia que pertenece a unos dioses crueles y ansiosos de sangre. La voz de Aquilón estaba llena de bondad y amabilidad cuando le contestó, y eso hizo que fuera más cruel todavía. Amigo, hermano, te han engañado. El emperador sabe mucho más de lo que jamás te ha contado. Lo interrumpió Shapen. El emperador conoce la verdad primordial. Ha desafiado a los dioses y ha condenado a la humanidad por su engreimiento. Solo mediante la lealtad, mediante la adoración, añadió Malnor. Mediante la fe, añadió Torgal, logrará la humanidad soportar las guerras interminables que libraremos contra las oleadas sangrientas que ahogarán a la galaxia. Aquilón miró a cada uno de los portadores de la palabra a medida que recitaban su frase del sermón. Por el emperador, gritó Aquilón. Los Galvorbak respondieron al grito con la risa enloquecida de los demonios. Oscuridad. No la oscuridad del sueño, ni la del descanso. Esta era la oscuridad que carece de forma y de fin, una negrura que no ofrecía consuelo ni sentido de identidad. No había peso, no había sonido. Solo vacío. Y sin embargo, él estaba allí. Aquilón. El Ocul Imperator. La conciencia se aferró a ese nombre con la misma fuerza con la que siempre había sostenido su lanza, con la misma resolución con la que había jurado su vida al emperador. Y, sin embargo, en este vacío absoluto, su nombre carecía de significado. Aquí no había imperio, no había deber, no había batalla. Había silencio.
Por un instante, si es que el tiempo existía en este lugar, quiso recordar su último momento. El crujido de su armadura dorada, el gruñido gutural de las bestias que una vez fueron hombres, el impacto de su cuerpo al caer. Pero los recuerdos se desvanecían como polvo arrastrado por el viento. Sin embargo, no se permitió olvidar. Isbanube el suelo ennegrecido por la traición. El aire espeso con el hedor de la guerra. La Thunderau destrozada, sus motores aún gimiendo, escutiendo humo aceitoso en el amanecer gris. Sus hermanos, los mejores entre los hombres, de pie entre las ruinas, con la espalda erguida, con la voluntad del emperador brillando en sus corazones. Aquilón había estado allí, su lanza firme, su escudo alzado, enfrentando el horror sin titubear. Había mirado a los ojos del enemigo, y no había visto soldados. No había visto humanos. Solo bestias deformadas, fragmentos de lo que alguna vez fue la 17 Legión. Y entonces, Kyrene. Su rostro apareció en la negrura. Su expresión. Su rostro ciego y sereno. No se permitió durar entonces. No se permitió durar ahora. Bruja. La palabra no tenía eco en el vacío, pero resonó en su conciencia como un juramento eterno. Había eliminado un cáncer antes de que pudiera infectar más. Había cumplido su deber. Había cumplido con el emperador. Pero entonces, la oscuridad se estremeció. Primero como una pulsación, como si el vacío mismo se encogiera ante algo inmensamente mayor. Y luego, la luz. Dorada. Eterna. Una luz que no quemaba, pero que lo consumía. Que no gritaba, pero que silenciaba todo lo demás. Aquilón la sintió envolverlo, hundirse en cada grieta de su esencia, revelando todo lo que era, todo lo que había sido. No podía ocultarse de ella. No podía resistirse. Él estaba aquí. El emperador. No como lo recordaba, no como el señor dorado de Terra, de carne y voluntad férrea, de presencia majestuosa en los salones del Palacio Imperial. Esto era algo más grande. Algo sin límites, algo que no podía comprender ni abarcar con su entendimiento. Aquilón cayó de rodillas, o al menos lo intentó. No tenía cuerpo aquí, pero el gesto era inevitable. La sumisión era absoluta. Mi señor. La respuesta no se hizo esperar. Aquilón. La voz era el universo mismo hablando. No había emoción en ella, no había reproche. Era una afirmación inmutable, un hecho más allá de cualquier interpretación. Aquilón sintió el peso de la palabra caer sobre él, aplastándolo más que cualquier golpe recibido en el campo de batalla. Fallaste. Un escalofrío recorrió su esencia. No. Su respuesta fue inmediata, casi un reflejo. No podía haber fallado. No había permitido la corrupción, no había cedido al engaño. Había visto la mentira infiltrarse en la 17 Legión y había actuado. Con decisión. Con justicia. El emperador no respondió. En cambio, mostró imágenes. Sensaciones. Las cámaras ocultas en la cubierta de la nave, donde los psíquicos sacrificados se retorcían en un sufrimiento insondable. Las almas que eran succionadas y utilizadas como herramientas por los capellanes, sus lamentos perdidos en la disformidad. Aquilón había visto. No podía negarlo. Había caminado por los pasillos de la nave, había sentido la corrupción impregnando el aire como un veneno dulce, había visto la devoción desviada de los portadores de la palabra. Y sin embargo, había esperado. El deber lo requería. Observar. Esperar. Evaluar. Y mientras esperaba, la herejía echaba raíces. Fallaste. La voz del emperador retumbó de nuevo, y esta vez, Aquilón no pudo argumentar. Había esperado demasiado. Había creído que su presencia bastaría para contener la corrupción. Había subestimado la fe. Kyrene, susurró, su conciencia temblando. No importa. Aquilón sintió la verdad en esas palabras como un filo que atravesaba su alma. La muerte de Kyrene había sido necesaria. No era su muerte la que importaba. Era el momento. La demora. La duda implícita en su silencio. El emperador no necesitaba que actuara tarde. Lo necesitaba antes. Aquilón cerró los ojos. No porque buscara refugio, sino porque entendió que no podía negar la verdad. Había servido. Pero no lo suficiente. El deber era absoluto. No había margen de error. Mi señor. Su voz, apenas un susurro. No hubo ira en la respuesta. No hubo condena. Solo propósito. Aún puedes servir. Aquilón sintió el peso de esas palabras con una claridad que lo atravesó como un relámpago. No había redención para los muertos. No había regreso para los caídos. Pero sí había deber. Serás mis ojos de nuevo.
La luz lo envolvió, consumiéndolo por completo. Y en ese instante, Aquilón comprendió la magnitud de su misión. Esta vez, no observaría pasivamente. Esta vez, actuaría. El ojo del emperador nunca debe cerrarse. Y no lo haría. Oscuridad. La muerte había sido definitiva, indiscutible. Había caído en Ixtaban 5, rodeado de traición, bajo la sombra de hermanos que se habían vendido a falsos dioses. Había luchado con todo lo que tenía, su alabarda desgarrando carne corrupta, su armadura dorada bañada en sangre. Y había fallado. Había sentido su último aliento escapar de sus labios, el frío abrazo de la muerte reclamándolo como a tantos otros en el campo de cenizas. No había temor, solo la certeza del deber cumplido, o eso había creído. Pero ahora, aire. Un súbito aliento llenó sus pulmones, frío y real. Su pecho se expandió con una fuerza inesperada, y la sensación del peso familiar de su armadura de ceramita acoplada perfectamente a su piel volvió a su cuerpo como si nunca la hubiera perdido. Sus ojos se abrieron lentamente, la luz brillando con intensidad, obligándolo a parpadear mientras su visión se ajustaba. Esto no era Ixtaban. No era el vacío de la disformidad ni los salones dorados de Terra. Era una ciudad. Una ciudad viva. Edificios de cristal y acero se alzaban a su alrededor, estructuras que parecían primitivas y avanzadas a la vez. Eran altas, pero no colosales como las colmenas de Terra. Eran funcionales, pero carentes de la grandiosidad arquitectónica gótica del imperio. El ruido de la vida urbana lo envolvía. Motores rugiendo, voces humanas, pasos apresurados. Y la gente, había gente. Los rostros de los transeúntes reflejaban una mezcla de emociones. Curiosidad, asombro, temor. Sus ojos lo miraban con intensidad, examinando cada centímetro de su armadura dorada, de su presencia imponente. Algunos se detenían, otros susurraban entre ellos. Nadie se acercaba. Esto no era Terra. La certeza se afianzó en su mente. Este lugar tenía vida, sí, pero no era el corazón del imperio. No había el símbolo del águila en las fachadas de los edificios, ni estatuas que glorificaran la visión del emperador. Las personas caminaban libres, sin la disciplina que esperaba de ciudadanos imperiales. No vestían uniformes, sino ropas simples, coloridas, prácticas. ¿Dónde estoy? Aquilón permaneció inmóvil, su mente trabajando con precisión implacable. No había duda de que el emperador lo había traído aquí. ¿Pero cómo? Su señor era el psíquico más poderoso de la galaxia, pero él me revivió, me trajo del mar de almas donde me encontraba. Era simplemente imposible, no debería existir fuerza en la galaxia capaz de arrebatarlo de las garras de la muerte. Pero, ¿por qué este lugar? ¿Por qué este tiempo? Una explosión lejana interrumpió sus pensamientos. El sonido resonó a través de las calles, seguido por el chillido de frenos y gritos de pánico. Sus sentidos se agudizaron de inmediato, enfocándose en la dirección del estruendo. La multitud comenzó a dispersarse, corriendo en todas direcciones, algunos mirando hacia el origen del caos con temor. Aquilón no se movió. Observó. Analizó. Era su naturaleza. A medida que los civiles huían, notó algo peculiar. No todos escapaban. Algunos corrían hacia el peligro. Un grupo de individuos uniformados, con colores vibrantes y símbolos en sus trajes, se dirigían hacia la fuente de la explosión con una determinación que le resultó familiar. Guerreros. No guerreros. No se movían con la precisión de un Astartes ni la disciplina de la Guardia Imperial. Pero había algo en ellos, una chispa de propósito que reconoció. El heroísmo era una ilusión, un término reservado para aquellos que buscaban gloria en lugar de propósito. Y sin embargo, aquí estaban, corriendo hacia el caos como si tuvieran el derecho de hacerlo. El custodio dio un paso adelante, su alabarda brillando bajo la luz del sol. La gente que aún permanecía en las calles lo miró con ojos muy abiertos, algunos retrocediendo instintivamente ante su presencia. Esto no es mi lugar. El pensamiento lo golpeó con fuerza. Este mundo, esta ciudad, esta vida no pertenecían al emperador. Pero él sí. Él pertenecía al emperador. La explosión se repitió, más cerca esta vez. El sonido lo sacó de su introspección, su cuerpo reaccionando con precisión automática. Si el emperador lo había traído aquí, entonces había un propósito. Si este mundo no era parte del imperio, entonces estaba aquí para instruirlo. Para observarlo. Para juzgarlo. Aquilón comenzó a caminar hacia el origen del caos, cada paso resonando con el peso de su armadura.
Las personas que no habían huido se apartaban rápidamente de su camino, sus murmullos llenando el aire. ¿Es un héroe? ¿Qué clase de traje es ese, tan dorado y majestuoso? Miren su arma. Es muy alto. No les prestó atención. Sus ojos estaban fijos en la columna de humo que se elevaba en el horizonte, en la dirección que los uniformados habían tomado. El deber nunca termina. Y esta vez, no fallaría.